los arcae y los eucarios. Dentro de las bacterias tenemos todo este gran grupo en naranja. Luego tenemos entre las arcae todo este grupo de aquí. Y las eucarias, todo este grupo acá. Esta parte de aquí, como ven, entonces vamos a hablar de animales más grandes o más chicos, pero con características propias de su núcleo y su composición, de membrana, de envoltura. ¿Correcto? Entonces, hablemos de bacterias. Cuando hablamos de bacterias, hay una clasificación, según la literatura, que las menciona como bacteria, y otras le agregan el eu, y se dice que también se les conoce como eubacterias. Estas bacterias van a tener una clasificación particular dependiendo de su envoltura y su núcleo. ¿A qué me refiero? Si es su característica funcional, decimos que viven con oxígeno o viven sin oxígeno. Si viven con oxígeno, reciben el nombre de aerobias. Si viven sin oxígeno, anaerobias, sin aire. ¿Correcto? Si las características de su membrana y su composición citoplasmática, ¿cierto?, tienen dos ramas, las gram negativas y las gram positivas. Esta clasificación de gram negativas y gram positivas tiene que ver con la coloración gram, ¿cierto? Quien desarrolló la coloración gram las definió en dos grandes grupos, las que se teñían de rojo y las que se teñían de azul, ¿cierto? Porque acuérdense que hay cocos gram positivos y hay cocos gram negativos, hay bacilos, ¿no? Entonces hay componentes que nos van a determinar. Esto es por afinidad del colorante, es que lo desarrollaron o la describieron y la clasificaron de esa manera. ¿Sí? Hay quienes tienen que ver con su tipo de reproducción, con la ubicación, con la composición, y entonces dentro de este dominio de bacterias vamos a tener a las quimioorganotróficas, a las fototróficas y a las litotróficas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Quienes van a desarrollar, ¿sí?, con componentes nutricionales minerales, vegetales y composición orgánica o química. Entonces, cada uno va a tener un modo de sobrevivencia o supervivencia dependiendo de cuál sea su capacidad y su característica. ¿Cierto? Según la clasificación de Berry, tenemos 23 filium que constituyen el dominio de bacterias. En la práctica vamos a desarrollar pocas, ¿no? Vamos a hablar de 6 u 8 familias, grandes familias, que son el aspecto más clínico, ¿no?, más usado en lo que es seres humanos, porque también, como repito, la microbiología involucra otros aspectos que no los vamos a desarrollar porque no son parte de lo que nos interesa aprender, que no significa que no exista, ¿cierto? Las diferencias entre procariotas y eucariotas, que son los dos grandes grupos que se han definido, ¿no?, como lo hemos desarrollado, son qué organismos van a estar en cada grupo según su organización, su envoltura, su núcleo, su capacidad o su genoma o ADN, ¿sí?, sus organelos, si los presenta o no, y el citoplasma, dependiendo cómo se desarrolla. Por ejemplo, entre las procariotas vamos a tener algunos micoplasmas, algunas bacterias y a las cianofisias. En las eucariotas vamos a tener protistas, hongos, plantas y animales. ¿Sí? La organización celular de las procariotas es unicelular. Las eucariotas se organizan en grupos, son pluricelulares.
la pared celular, ¿cierto?, de las procariotas son peptidoglucano. Las eucariotas tienen una pared celulósica, o sea, de celulosa, ¿sí? A excepción de ¿quién? De los animales, ¿sí? Que su envoltura es epitelial, ¿sí? Es celular. El núcleo, como lo dijimos, no hay un núcleo presente. El material genético, el genoma, el ADN, está disperso en el citoplasma. En las eucariotas sí hay un núcleo, hay una envoltura nuclear. ¿Correcto? El material genético, el ADN, el genoma está envuelto en una membrana nuclear. El ADN en las procariotas presenta una sola molécula circular, significa que presenta un solo cromosoma, mientras que el ADN en eucariotas, ¿sí?, son cadenas lineales y largas, se habla de cromosomas múltiples, y el ADN repetitivo. ¿Qué es la diferencia del ADN repetitivo y no repetitivo? Es la formación de cadenas. Acuérdense que el genoma tiene una secuencia de cadena que siempre se repite, va sucesivo, secuencial. En cambio en las procariotas no. No hay nucleolo en las procariotas, sí presenta nucleolo en las eucariotas. El citoplasma, ¿sí?, no presenta, o sea, no tiene filamentos proteicos que hacen que el citoplasma sea estructural, se comporte como un citoesqueleto, mientras que los eucariotas sí, ¿correcto? Las procariotas no presentan o no generan o no hacen endocitosis y exocitosis. ¿Qué es endocitosis? Cuando se acercan a un ente X, lo envuelven y lo engullen. La exocitosis es lo inverso. Tienen un componente interno que lo tienen que eliminar y lo llevan hasta la pared en pequeños lisosomas, lo llevan a la pared, se relacionan con la pared y lo expulsan, mientras que las eucariotas sí. Las organelas presentes en las procariotas, ¿sí?, son solo ribosomas, mientras que en las eucariotas hay toda una serie de organelas diferentes: mitocondria, cloroplastos, retículo endoplásmico, lisosomas, las vacuolas o vesículas, que podrían ser lipídicas, proteicas o de inclusión. ¿Qué significa esto? Que cualquier componente que quiero eliminar, primero lo envuelvo en una vesícula, en una bolsa, y luego lo migro hacia la pared para eliminarlo por exocitosis. Como repito, solo presente en eucariotas, ¿cierto? El modelo o el ribosoma presente en las procariotas es 70S, mientras que el eucariota es 80S. El ARN y proteínas en el cuadro, ¿sí? El ARN y las proteínas se sintetizan en el mismo lugar en las procariotas, mientras que en las eucariotas el ARN es sintetizado dentro del núcleo. La motilidad o movimiento, ¿correcto?, en las procariotas es solo por flagelos, que son externos, mientras que las eucariotas pueden presentar cilios, pueden presentar flagelos o pueden presentar movimientos de membrana, o sea, lo que le llaman la membrana se modifica para dar lugar a pequeñas digitaciones. Ajá. El metabolismo en las procariotas puede ser lo que ya dijimos, anaerobio o aerobio, mientras que el eucariotas es estrictamente aeróbico. No existen eucariotas anaeróbicas. En la división celular, ¿bien?, es fisión o gemación, mientras que en las eucariotas es meiosis y mitosis. Acá ya viene también la descripción de los compañeros, también se van a clasificar por tamaño. Hasta 10 micras procariotas, por encima de 10 micras eucariotas. Aunque el tamaño
viene a ser secundario, basado en las características propias de contenido y composición. ¿Correcto? Dentro de la morfología bacteriana, que es lo que ya vamos a desarrollar nosotros en la teoría y en la práctica, vamos a encontrarnos con listo. Dentro de la morfología bacteriana, ustedes vean la imagen, vamos a tener estructuras redondeadas a las que le vamos a llamar cocos. Vamos a tener estructuras alargadas, rectas, a las cuales las vamos a llamar bacilos, y vamos a encontrar estructuras largas onduladas, a las cuales las vamos a llamar espirilos. ¿Correcto? Esos son los tres grandes grupos dentro de la morfología bacteriana: las redondas, las largas rectas o lineales y las largas onduladas. Entonces hablamos de cocos, bacilos y espirilos. Dentro de estos mismos tres grupos vamos a tener los solos o individuales y los agrupados. Los solos se van a llamar tal y cual hemos mencionado: coco, bacilo y espirilo. Esos son individuales. Cuando se agrupan, van a cambiar o van a tener un segundo nombre. ¿Sí? Si se juntan de dos, diplococos, es lo más frecuente que vamos a encontrar, ¿sí? Diplococos. Si se juntan en cadena, o sea, en fila, varios coquitos en fila, los vamos a llamar streptococos. Si se juntan en grupo, con apariencia de racimo de uvas, los vamos a llamar estafilococos. Esos tres grupos son los que más vamos, cuatro grupos son los que más vamos a encontrar en la práctica clínica, ¿no? El estafilococo, el estreptococo, el diplococo y los cocos aislados. ¿Correcto? También podemos encontrar tetradas, o sea, formaciones de cuatro cocos, que le van a llamar tetradas, ¿sí? Formación de dos grupos de cuatro, dos tetradas que van a formar una zarcina, pero no son frecuentes en la práctica clínica, ¿ya? Y cuando vayamos a la práctica van a ver, cuando sembremos, vamos a hacer por ejemplo, por ejemplo, acá tenemos estafilococos, tenemos estrepto y tenemos diplococos. Es lo más común en la práctica clínica. Lo más común que tenemos es estrepto y estafilo, y tenemos y diplo, son los más comunes, ¿correcto? Ahora, cuando estos cocos sufren un pequeño cambio o un alargamiento, un crecimiento de manera alargada, vamos a tener variantes, ¿cierto? Y vamos a hablar de cocobacilos. O sea, no son cocos, no son bacilos, es un intermedio. Entonces se llaman estructuras cocobacilares. Ese es cuando el coco no es redondito, sino tiene un ligero, una morfología más alargada, se le llama cocobacilo. ¿Correcto? No llega a ser una estructura cilíndrica, alargada, recta o lineal, ¿no? Sino que es un intermedio, ¿ya? Media ovalada, digamos así. Se habla del cocobacilo, es una estructura particular. Dentro de los bacilos, ¿sí? Vamos a tener igual los diplobacilos, que son grupos de dos, los streptobacilos, que son cadenas, pero aquí en los bacilos no va a haber estafilobacilos, ¿sí? Acá se va a ver agrupaciones de bacilos ya no lineales en cadena, sino como una cerca, se llama empalizada.
no es frecuente. Clínicamente vamos a encontrar estreptobacilos y bacilos. Es la más frecuente en la práctica clínica. ¿Correcto? Listo. Dentro de los espirilos, que son las bacterias largas y onduladas, vamos a tener, ¿no?, por ejemplo, a los espirilos y a los vibrions. Los vibrions tienen una curvatura única, o sea, parece una coma. O sea, no es que no sean ondulados o espirales, sino es como una coma, ¿no?, que son los vibrions, entre ellos el cólera. ¿Ah? Este de acá. Mientras que los espirilos tienen ondulaciones, pues, o se forman espirales, ¿sí?, el vibrium tiene una sola curvatura, ¿no?, tiene forma de coma. ¿Listo? Ahora, estos vamos a encontrarlos y los vamos a poder evidenciar en la práctica por la coloración de Gram. Los va a marcar, los va a colorear y los vamos a poder evidenciar al microscopio, ¿cierto? Algunos van a tener cierto alargamiento. Este alargamiento tiene que ver, o la llaman también apéndices, tiene que ver con su forma de división. Entonces vamos a encontrar algunos que forman hifas o forman tallos. Cuando forman hifas, vamos a ver que las hifas son cilindros, o sea, es como un cilindro pero segmentado. Entonces le llaman septos, ¿no? Pero algunas de estas, como por ejemplo las que forman tallo, no son septadas, ¿no?, como una hifa, ¿no?, regular, y se les da el nombre de pseudohifas. Normalmente en exámenes de orina y en exámenes de secreción vaginal, lo más frecuente es cándida, y normalmente cuando se aprecia la cándida se aprecia con pseudohifas o con tallos. Ya lo vamos a ver más adelante. Me parece que sí tenemos muestras para poderlas desarrollar. ¿Listo? Listo. Lo que acabamos de explicar siempre me pasa lo mismo. Hablo y no me acuerdo que la siguiente diapositiva es lo que digo. Lo digo antes de presentarlo. ¿Listo? En esta imagen lo que acabamos de describir, ¿cierto? Miren la imagen, las arcinas, que son grupos de tetradas juntas, ¿sí?, los estafilococos en racimo de uva, los estrepto en cadena, los bacilos y estreptobacilos, ¿sí?, bacilo solo, estreptobacilo en cadena, coco solo, diplococo en dos, estreptococo en cadena, estafilo en racimo. Vamos a ver acá espirilos, ¿no?, como espirales, ¿cierto?, en la imagen. En la descripción lo que ya dijimos. ¿Cómo se forman los cocos? Son de forma esférica, pueden estar de dos, pueden estar en cadena, puede estar en forma de racimo de uvas, en forma de cuatro, o en grupos, o en dos tetradas juntas que le llaman grupos de 8 o sarcinas. Los bacilos pueden estar solos, pueden estar en parejas o pueden estar en cadenas, también lo dijimos. Y los espirilos, ¿sí?, que van a ver, cuando el espirilo es corto, tiene una sola curva, con una coma, se llama vibrio. Los espirilos que tienen forma de S y las espiroquetas que son son espirilos más largos, o sea, tienen más forma, más S, ¿no? Es una forma espiral más larga. Entre las espiroquetas tenemos el treponema, ¿no?, y la leptospira, que son los más frecuentes en la práctica clínica. ¿Listo? ¿Ven? Esta, por ejemplo,
es una imagen de una actinomyces. ¿Se puede ver? ¿Ven? Estos son, la mayoría ven, son espirales. Estos son espirilos. ¿Correcto? Listo. Aquí viene lo que su compañero decía. ¿Cómo se clasifica en tamaños? Decimos que tenemos una clasificación por tamaños y decimos que las moléculas alcanzan un tamaño aproximado de 1 nanómetro. Hasta 100 nanómetros los virus, hasta 1 micra las bacterias, 10 micras la célula animal, 100 micras la célula vegetal. ¿Sí? En esta disposición nosotros vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué significa? Que la microscopía óptica solamente nos va a permitir ver a partir de bacterias. Para ver virus y moléculas más pequeñas, ¿no?, vamos a poder observarlas al microscopio electrónico. Entonces, vean ustedes, la microscopía óptica solo nos va a reportar por encima de 1 micra, que son las bacterias. Acuérdense que las bacterias, por lo general, se hacen los extendidos, se fijan, se colorean y se observan con aceite de inmersión. Eso significa que tenemos un aumento de 1000. ¿Por qué 1000? ¿Ya han hecho microscopía? En biología, ¿cierto? Entonces, ¿por qué de 1000? Exacto, el lente ocular es de 10 y el aceite y el objetivo de inmersión es de 100. Entonces tenemos, ¿cierto?, un aumento de 1000. Por eso es que podemos observar a partir de 1 micra en adelante. Por debajo de 1 micra ya usamos microscopía electrónica. Vamos a hablar entonces de la estructura bacteriana. Las bacterias, por lo general, ¿sí?, presentan una membrana y una envoltura capsular. Sobre la envoltura capsular podemos tener ciertos componentes que le van a dar motilidad a la bacteria. Y estos pueden ser fimbrias, ¿no?, que son unos pequeños cilios, ¿sí?, alrededor de la membrana, que le van a dar una movilidad más de tipo browniano. No sé si ya en biología les han explicado el movimiento browniano. Memoria, sí los han hecho, es parte de esto, ¿sí? Y los flagelos, que sí les van a dar un camino más lineal, más dirigido. Las fimbrias, como están alrededor de todos, es como cuando nosotros nos subimos a una canoa y cada uno rema a su estilo. Al final el movimiento no es lineal si no empezamos a hacer esto. Ese movimiento circular o vibratorio se conoce como movimiento browniano. Se llama movimiento vibratorio. Eso, por ejemplo, nos ayuda a diferenciar la tricomona de la yardia. ¿Ya han hecho parásito? No, sorry, ya, no hablé. Claro, porque por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros decimos en el hospital? Vemos y dicen, ¿qué será? ¿Yardia o tricomona? Y la pregunta de a veces nos dice, ¿cómo se mueve? ¿Se mueve normal o loquita? No, si se mueve como loquita es tricomona. La tricomona se mueve así. En cambio, la yardia se mueve así. Entonces, ¿por qué? Porque mientras que uno tiene una membrana ondulante que la hace más rítmica, el otro tiene dos flagelos, dos bracitos, y se mueven como locos. Entonces, hay características del movimiento según lo que tenemos. Entonces, vamos a ver que dentro de los elementos, perdón, me faltaba. Entonces, y dentro de esta bacteria, ¿tiene núcleo? Sí, no.
tiene su ADN, su genoma, ¿sí? Lo tiene inmerso, disperso en el citoplasma. Además, en este citoplasma vamos a encontrar ribosomas, ¿cierto? Y por ahí alguna que otra vesícula de inclusión. Esas inclusiones pueden ser de índole disperso, no es una característica propia ni es una organela que tenga una funcionalidad. Acuérdense que la bacteria es una pro o una EU, es una procariota, o sea que significa que solo tiene de organelas ribosomas y su núcleo es un material genético disperso en el citoplasma, sin envoltura. ¿Ah? ¿Hasta ahí estamos? Listo. Entonces, hablemos de la envoltura. Dentro de los elementos bacterianos, dentro de su envoltura y su composición propia, vamos a decir que tiene dos tipos. Los que son sí o sí, o llamados obligatorios, que son la pared. ¿Por qué le ponen un asterisco rojo a la pared? Exacto, porque si bien es cierto es obligatorio, pero no es de la totalidad de las bacterias. Tiene membrana, todas, citoplasma, todas, ribosomas como única organela, sí, y el núcleo, el cromosoma o material genético, ¿sí?, disperso en el citoplasma. Como facultativos vamos a tener el glicocáliz, que es una glucoproteína que va a rodear o envolver o estar sobre la membrana citoplasmática, la cápsula, que algunas especies tienen y otras no, los flagelos y fimbrias, como repito, algunos tienen uno o el otro, ¿sí? Algunos forman esporas, otros no, ¿correcto? Entonces algunos componentes son obligados, son sí o sí los deben de tener, y otros pueden o no presentarlos según el tipo o especie bacteriana que vamos a desarrollar, ¿correcto? Listo. Dentro de la envoltura bacteriana, de la estructura externa, ¿sí?, dijimos membrana y cápsula, vamos a ver que va a presentar tres componentes: la membrana celular, que sí o sí la tienen todos, la pared celular, que la tienen algunas, y la envoltura capsular, que es una glucoproteína, como les dije, que las envuelve, que tampoco es estricta de todos, algunas la tienen y otras no, ¿correcto? Igualmente cuando hablamos de flagelos y de fimbrias. ¿Ah? Es que algunos no la tienen. Tienen la membrana y la envoltura glucoproteica, que es una envoltura de tipo mucoso. O sea, la glucoproteína es mucinógena. ¿Y eso es qué se refiere a esas actividades? A ver, el glucocáliz tiene, por un lado, características protectoras, y por otro lado tiene características antigénicas. O sea, nos ayuda a poder identificarla por su capacidad antigénica. Entonces podemos marcarla y saber qué tipo o qué características glucoproteicas tienen para identificarlas. ¿Sí? Entonces, ese glucocáliz, como repito, pues es una envoltura de tipo mucinógena o mucosa, ¿sí?, es un glucopolisacárido o un polisacárido a secas, ¿correcto? Esto le permite, como repito, tiene una característica protectora de la bacteria, le sirve por esa característica mucinógena, mucosa, pegajosa, le sirve para adherirse a ciertas superficies que podrían ser o no inertes. Le da menos dureza o rigidez, a diferencia de las que tienen cápsula,
que son más rígidas, menos flexibles al movimiento. Aquí en las dos imágenes pueden ver cómo se ve la capa mucosa, mucho más flexible, más suelta. Esta característica mucinógena le permite adherirse a ciertas superficies, mientras que la cápsula es más rígida, ¿sí? Y la adhesión es mucho menor. También presenta la cápsula encima una envoltura mucinógena, pero la rigidez de la cápsula hace que la adhesión sea menor. Cuando hablamos de la cápsula, ¿sí? Bueno, vamos a ir a lo mismo que siempre. Listo. Es un polisacárido o polipéptido. Algunos glucocálix presentan una asociación y por eso se llama glucopolisacárido o glucocálix, se llama. Participa en la adhesión a ciertas superficies, evitan que la bacteria se seque, o sea, digamos que le da mayor tiempo de vida antes de la desecación, dependiendo del medio ambiente donde se encuentra. Por eso es que dicen que hay algunas que soportan más tiempo en el medio ambiente que otras. Por ejemplo, las bacterias pueden vivir cierto tiempo y dependiendo de las características de envoltura, pueden vivir más o menos tiempo en el medio externo. Mientras que los virus no soportan, salen y mueren. ¿Por qué? Porque a diferencia de las bacterias, los virus son estrictamente intracelulares. Mientras que las bacterias viven acompañándolos y no viven dentro. Entonces eso les da dos características de viabilidad en el medio externo diferentes. Y a las bacterias ese tiempo de viabilidad está directamente relacionado con el tipo de envoltura capsular que tiene, que le va a dar mayor tiempo antes de la desecación en el medio ambiente. Además, como le dije, tiene una característica de tipo protectora. La cápsula evita la fagocitosis. Es una envoltura mucinógena, es una envoltura dura, ¿no? A cierto grado de rigidez, y eso evita que haya la fagocitosis, o sea, la protege de, y al mismo tiempo la cápsula facilita la invasión. Cuando yo ingreso a un ente, a un cuerpo diferente, a un huésped, a un hospedador, este hospedador tiene elementos que van a atacar a la bacteria, ¿sí? Que van a defenderse de la bacteria. Uno de los modelos de defensa es la fagocitosis. Entonces la bacteria tiene, como digo, además de la adhesión a superficies, tiene un rango de protección, es protectora. ¿Listo? Listo. Ahora, como una acotación, la presencia de cápsula en bacterias no es exclusiva. Hay algunos hongos unicelulares que también presentan cápsula, como por ejemplo el Cryptococcus. Cuando nosotros vayamos a la práctica, hagamos una siembra y encontremos crecimiento y aislamiento de ciertas bacterias, cuando nosotros observamos bacterias con cápsula, ¿sí? El crecimiento de la colonia normalmente es redonda, ¿sí? Las colonias son redonditas. El aspecto de la colonia, cuando nosotros los vemos, ¿sí? Va a ser mucoso, o sea, se va a ver medio húmedo y va a ser liso. Son características que podemos observar, ¿ya? Entonces, una de las características de las bacterias que presentan cápsula es que al momento de observar la colonia, esta va a ser mucosa y de aspecto liso. O sea, se va a ver húmeda, bien lineal, bien lisa. ¿Correcto? Listo. Ahora,
como les dije, esta cápsula también nos va a dar un margen de antigenicidad, y esta respuesta antigénica nos va a ayudar ¿a qué? A tipificarla. ¿Correcto? ¿Cómo la tipificamos? Con marcadores serológicos. Tenemos un marcador, lo enfrentamos a un suero, y si responde a un color determinado, a una reacción de color, ¿no?, o de luminosidad, vamos a tipificar a las bacterias y entonces les vamos a dar un nombre, y a esto se le conoce como el antígeno K. El antígeno K está presente en la envoltura capsular de las bacterias y nos sirve para tipificarla de una manera serológica. Como repito, la cápsula no es estrictamente, o sea, no es estricta. Algunas presentan y otras no. Algunas cápsulas presentan antígeno K y otras no. Entonces, esta ausencia o presencia nos va a ayudar también a tipificarlo. ¿Correcto? Listo. Seguimos hablando de cápsula. ¿Cómo le dije? Mucosa. O sea, el aspecto mucoso significa que la sustancia que rodea la envoltura capsular es mucosa o viscosa. ¿Sí? Esta le da una unión firme, o sea, hay rigidez en la bacteria, la protege de fagocitosis, ya lo dijimos. Esta cápsula va a participar en lo que es el factor de virulencia. Entonces el antígeno K nos va a ayudar a tipificar y al mismo tiempo nos va a ayudar a decidir dentro de esta tipificación, ¿sí?, el grado o factor de virulencia. ¿A qué se refiere con el factor de virulencia? A saber qué tan dañina, qué tan agresiva, qué tan patógena es, ¿ya? Las bacterias encapsuladas por lo general usan o necesitan coloraciones especiales, no son fácilmente teñibles con las tinciones comunes, entonces necesitamos alguna coloración muy particular o específica para algunos casos. Normalmente usamos GRAM, pero en algunos casos, para poder definir la cápsula, el tipo o la presencia de cápsula en algunas bacterias, usamos lo que se llama la tinción negativa o también la tinta china. En algunos casos, dependiendo de la capacidad del laboratorio, podemos usar tinta china o azul de metileno. Algunos usan verde de malaquita. Son coloraciones que podrían ayudarnos a identificar. Lo que sí es la literatura menciona es que la tinción que se usa para cápsulas se llama tinción negativa, y esto es con tinta china. En el caso de los apéndices, dijimos que podrían ser flagelos o fímbreas. ¿Ya? ¿Están? ¿Qué son los flagelos? Son estructuras de característica proteica, larga y móvil. Esto va a hacer, el flagelo le va a dar movilidad a la bacteria. ¿Correcto? Este flagelo va a presentar, dentro de su misma característica o composición proteica, va a presentar lo que es el antígeno H, que es el antígeno flagelar. ¿Correcto? Entonces aquí ya vamos teniendo dos tipos antigénicos para la tipificación. El antígeno K, que está en la envoltura capsular, y ahora el antígeno H o antígeno flagelar. Su tamaño fluctúa entre los 20 nanómetros de diámetro y un largo de aproximadamente de 5 a 20 micras. Dependiendo del tipo de bacteria que presente flagelos, estas también van a variar. Los flagelos pueden ser únicos
o llegar a ser hasta 20 flagelos. Esto también tiene que ver con el tipo de bacteria, con la especie. Cuando tipificamos, vamos a encontrar y darle nombre a la bacteria según su cantidad de flagelos, ¿correcto? Esto va a servir para la movilidad. En cuanto a las fimbrias, ¿sí?, son mucho más pequeñas, son de composición proteica y su tamaño va a ser menor, ¿sí? Su grosor es hasta 9 nanómetros y su largo hasta 5 micras. O sea, las fimbrias son más pequeñas, pero son mucho más numerosas, están presentes en todo el perímetro o periferia de la bacteria, ¿sí? Y podrían variar entre 100 y 1000 fimbrias por bacteria, o sea, un número mucho mayor, ¿no? ¿Qué es el pelo F? El pelo F, ¿sí?, es un tipo de fimbria o es una fimbria modificada, ¿ya? Este pelo F es una fimbria modificada, es una fimbria especial, ¿sí?, porque este pelo F se encarga de transmitir el código genético o la información genética mediante conjugación. Significa que si dos bacterias van a intercambiar material genético por medio del pelo F o esta fimbria modificada, van a poder hacerlo por conjugación. Tipo pili. Algunos le llaman pili. En algunas literaturas le dicen pelo F, fimbrias modificadas o pili. ¿Ya? Hasta el momento todos los apéndices que estamos viendo, flagelos y fimbrias y pelo F o pili, son de composición proteica, ¿ya? No hay variantes en cuanto a su naturaleza de composición. También existen las prolongaciones de adhesión, que son prolongaciones citoplasmáticas, o sea, prolongaciones de su membrana a manera de ventosas. Mientras que en algunos, esa mucosidad o glucoproteína o glucocáliz le sirve para adhesión a algunas superficies. Otros presentan las prolongaciones de adhesión, que son como unas prolongaciones de la membrana a manera de ventosas que le sirve para adherirse a otros elementos o a otras células animales. Esto lo usan como mecanismo de infección. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos 4 componentes denominados o definidos como apéndices. En las imágenes vamos a ver cada uno de ellos en microscopía electrónica. Los flagelos, ¿sí?, que pueden ser de 1 a 20, la disposición que tienen va a estar definida para locomoción. Significa que no pueden rodear en su totalidad la bacteria, porque significa que si yo tengo adelante y atrás, cuando se mueven los dos, no me muevo. Como sirven de locomoción, la disposición tiene que ser en un sentido, para que al moverse me lleven en una dirección definida. ¿Correcto? Está la imagen, ¿no?, con algunas bacterias con un solo flagelo en el medio, con pocos flagelos o varios flagelos a la derecha y con muchos flagelos a la izquierda en las imágenes. Las fimbrias o pilis comunes, ¿no?, el pelo F es un tipo de pili modificado. Acá están, miren. Esta, por ejemplo, es microscopía de fluorescencia, por eso es que se ve así. ¿Se acuerdan que les dije? Pueden ser por color o pueden ser por luminosidad. En este caso hay, vean cómo se ve. Esta es una imagen negativa, por eso que todo el fondo se ve negro, y la descripción por luminosidad de la bacteria. Y miren todas las fimbrias alrededor de la bacteria.
Y, como repito, el pili modificado, o también llamado pili sexual de las bacterias, que sirve para conjugar por conjugación para transmisión de material genético, está acá. Miren. Ahí están. Dos bacterias. Miren las fimbrias como se ven acá. Y miren esta fimbria modificada o pili sexual, que es cómo se comunican dos bacterias para intercambio de material genético. ¿Correcto? Esas imágenes se ven, no tenemos microscopio electrónico acá, así que no va a ser sencillo poder observar todo esto. Dentro de los flagelos, esta es la composición bioquímica de los flagelos, razón por la cual el curso requisito para llevar micro es bioquímica, ¿no? Esta es la composición bioquímica de un flagelo. Miren, aquí está la forma de movimiento, el tipo de desplazamiento, dependiendo de dónde esté el flagelo y cómo, ¿sí? Y cómo es su tipo de movimiento y rotación para desplazarse. Los flagelos tienen que ver con movilidad bacteriana, solo presentes en bacilos, no están presentes en cocos. Presentan un cuerpo basal, miren, presentan un cuerpo basal que va a estar asociado a la pared del bacilo de la bacteria, ¿no? Y la composición del flagelo, que es una composición, dijimos, de tipo proteica. En este caso, estos filamentos reciben el nombre de flagelina. Son buenos inmunógenos. ¿Qué es inmunógeno? ¿Qué es inmunógeno? ¿Cuál es la diferencia entre antígeno y anticuerpo? ¿Qué es inmunogénico? Es fácil de rastrear, es fácil de tipificar, es muy buen inmunogénico. O sea, es fácil de tipificar. Acuérdense que ahí tenemos el antígeno H, o antígeno flagelar. Toda proteína es fácil de rastrear. Entonces nosotros podemos tipificar ciertos organismos o ciertos elementos, ¿sí? Tipificando su composición. Las composiciones proteicas son las que nos dan un mejor rango de tipificación y son bastante inmunogénicas. O sea, generan una respuesta más sencilla, más rápida. Por ejemplo, ¿qué es lo que por ejemplo, cuando hablamos de vacunas, ¿no? Cuando hablamos de vacunas, decimos que podemos dos formas, o tres formas, dicen algunos. Material genético, o sea, ARN, fragmentos de ARN, virus atenuado, ¿no? O detritus del ente antigénico y su carga inmunogénica, con carga antigénica. Pues tenemos componentes que nos ayudan a poder preparar vacunas. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos en un primer momento, pero con una carga o fragmentos de la carga que no nos generen la enfermedad en toda su extensión, sino un poquito. Porque igual, cuando ustedes lo vacunan hacen fiebre, hacen malestar, hacen una respuesta a la enfermedad pero leve, pequeña, ¿no? Imaginas, antiguamente te enfermaban. ¿Qué decían? Me acuerdo yo, estamos hablando de 50 años, 60 años atrás, más o menos, de que lo que yo conozco. Antes de eso ya no había nacido. ¿Qué decían? Llamaba, por ejemplo, a la tía. Uy, Carlitos tiene varicela. Toda la familia iba a la casa de la tía.
y a todos los niños los metían al mismo cuarto. Bueno, ahí todos se enfermaban de varicela. No había como ahora, uno solito, y que toda la familia, que todos se enfermen de varicela. Así fácil, ya no necesitamos ir a vacunar. Eso hacía la abuela. Listo. Entonces, de acuerdo a la posición y el número de flagelos, vamos a denominarlos. ¿Qué hora es? Siempre me falta 11:29. A las 12 tenemos que terminar. Si no, ¿en qué diapositiva estamos? La mitad. Dios mío, hablo mucho. Voy a hablar menos. ¿Ya? Y después ustedes van a leer más y yo hablo menos. Listo. Puede ser monotrica, lofotrica, anfitrica o peritrica. ¿Qué significa eso? Monotrica, un solo flagelo. Lofotrica, varios flagelos en un solo extremo del bacilo o de la bacteria. ¿Correcto? Anfitrica es que presenta un flagelo en cada extremo. O sea, le llaman un flagelo en cada polo. ¿Ya? Y peritrica, que lo tiene disperso en su periferia de la bacteria. ¿Correcto? Ahora, por el tipo de rotación, podemos tenerla en rotación de anillos, antihoraria, horaria o de vueltas controladas. Este tipo de rotación tiene que ver con la posición de los flagelos. Acuérdense que los flagelos pueden tener un movimiento ondulado o movimiento rotatorio, ¿cierto? Y eso va a, dependiendo de cómo se muevan, van a generar este tipo de rotación. ¿Ya? Entre las características de los ejemplos, por ejemplo, las que presentan un solo flagelo, como ejemplo tenemos al vibrio, al cólera, los que tienen múltiples flagelos en un mismo polo, no tienen un ejemplo, las anfitricas, que tienen un flagelo en cada polo, y por ejemplo la Escherichia coli, que es peritrica, que tiene los flagelos en toda la periferia. ¿Listo? Listo. Ahora, cuando hablamos del flagelo, decimos que vamos a colorear a la bacteria. Cuando nosotros coloreamos la bacteria, además de la presencia del flagelo, ¿sí?, vamos a ver lo que es la envoltura, lo que es la membrana que envuelve a la bacteria. Dependiendo de la capacidad o cantidad o composición lipopolisacárida de la membrana, nos va a significar que ésta se tiña o no se tiña, uno de los dos elementos. Acuérdense que la coloración GRAN tiene dos colorantes, ¿sí? Entonces, si tenemos que el anillo, acuérdense, ¿se acuerdan de qué era el anillo? ¿Se acuerdan de qué era el anillo? ¿Acá? ¿Sí? Esta zona de acá. ¿Se acuerdan? Dependiendo de esa característica del anillo, si el anillo está anclado a la capa lipopolisacárida, el llamado anillo L, o si está anclado, miren, acuérdense, esta membrana, esta de acá es la capa de proteoglucanos, mucho más grande en las gram positivas, mucho más delgado en las gram negativas, ¿correcto? Entonces, dependiendo del anclaje de este anillo, vean aquí, vean este anillo, y aquí el anillo es más corto, aquí el anillo es doble, ¿cierto? Vamos a tener un tipo de coloración. Normalmente esto se ve más en
gram positivas, o sea, el flagelo se observa más en gram positivas que en gram negativas. Este anillo, que es menor aquí y mayor acá, también va a poder identificarla según su movilidad. ¿Sí? Esta movilidad va a estar en función a estos dos grandes anillos descritos con sus características en la diapositiva anterior. En cambio, la movilidad provocada por las fimbrias, que es más vibratoria, ¿sí? Y que no participa en el movimiento sino en la vibración de esta bacteria, acompañada de un flagelo. Por ejemplo, hay caldos o agar semisólido que vamos a ver en la práctica, en los que se utiliza la siembra para definir movilidad. Si presenta estas características, flagelar o no flagelar, vamos a ver que sobre la puntura de siembra se va a ver movimiento. O sea, se va a ver como si fueran filamentos, se ven sombras en el agar. Eso demuestra la movilidad o no. Entonces, las fimbrias pueden o no ayudar a moverse. Por lo general son de aspecto migratorio, son de naturaleza proteica, ya lo dijimos, no participan en el desplazamiento, de eso está el flagelo, son más cortas, son más numerosas, ya lo dijimos. Las fimbrias tiñen de color, de características gram negativas. La constitución o el ensamblaje proteico de la estructura de la fimbria es pilina. En el flagelo era flagelina, en las fimbrias es pilina, es la proteína, el nombre de la proteína. No tiene que ver con el nombre de la estructura también, ¿no? Y también favorece la fijación a determinadas membranas, paredes o tejidos del huésped. Listo. Acá tenemos una imagen de lo que ya dijimos. Es un tipo de fimbria especial. Es una forma o llamada también pilisexual y ayuda a la transcripción del material o información genética por conjugación. ¿Ya? Así que me parece que hay algunas diapositivas generales que luego las desglosan, entonces todo lo que decimos lo estamos volviendo a ver. ¿Qué son los plásmidos? Es una pregunta, ahí sí ya estamos cambiando, nos olvidamos de la movilidad. ¿Qué es un plásmido? Por definición, está en azul. Puede ser ADN o ARN. Es un fragmento del material genético. O sea, es un fragmento del ácido nucleico, que podría ser de tipo ADN o de tipo ARN, dependiendo del tipo de bacteria. Más adelante, cuando veamos ya especies, vamos a ver quiénes son ADN y quiénes son ARN, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de material genético y algunos plásmidos o inclusiones dentro del citoplasma? Así lo van a ver. Dentro de la bacteria van a ver el código genético o material genético y aparte, con un fragmento separado, pequeños plásmidos. Bueno, aquí otra vez me ponen una imagen del pilisexual que tiene que ver con la conjugación para transcripción o transmisión o transferencia, ¿sí?, de la información genética entre una bacteria y otra. ¿Sí?
la relación entre el PIL disexual, la transcripción o transferencia de material genética tiene que ver con el plásmido. O sea, el fragmento, este fragmento de ARN o ARN participa en lo que es la transferencia de material genético por el PIL disexual. Cuando hablábamos de pared, decíamos que la pared celular presenta dos componentes, el N-acetilglucosamino y el N-acetilurano. Son los dos componentes bioquímicos que forman parte de la pared celular. O sea, son proteoglicanos o peptidoglicanos, ¿sí?, que forman parte de la pared. Esta pared de proteoglicanos, ¿sí?, también va a estar ligada a lo que es la pared lipoproteica de la que hablábamos. Y la tinción de Gram va a estar en función al tipo de pared celular que se encuentre. Por ejemplo, la composición de peptidoglicano en las bacterias Gram negativas es menor. Recuerda que lo vimos en la imagen anterior, que las Gram negativas tienen una pared más delgada, es del 5 al 20%, mientras que esta composición de peptidoglicano en las Gram positivas es de alrededor del 90%, como lo dice la diapositiva. ¿Qué he hecho? Vale. ¿Seguimos? Sí, listo. La otra semana, como ya tenemos una hora adicional, vamos a romper hablo mucho, entonces voy a partir la clase en dos, si no, no me alcanza el tiempo. Listo. Vamos a hacer un recordar. Bioquímica. No han aprobado, si no, no estarían acá. Sí. Así me dijeron. A mí me decían lo mismo. Cuando tú dices, alguien sabe algo, lo miras. Y el que se ríe es el que menos sabe. No sé si será o no será cierto, pero a veces decide. Uno dice, vamos a la bioquímica, ¿se acuerdan? Lo que se ríe, ese casi no se acuerda. Aunque a veces dicen que es el que más se acuerda, pero vamos a ver si es cierto. ¿Qué opinas sobre el peptidoglicano o mureína dentro de la composición? Miren acá, estos son los componentes de polisacáridos que hay. Alanina, ¿no? O sea, todos estos son los componentes de la pared celular. En esta imagen vamos a encontrar lo que dijimos antes. Las Gram negativas, dice la capa de peptidoglicano, las bacterias Gram negativas, no, Gram negativa. Por eso, es más, pero lo dijimos antes, ¿no? Es más delgada, y las Gram positivas son más gruesas. Aquí lo he puesto al revés. Las Gram positivas es más gruesa la pared y las Gram negativas son más delgadas. También la pared y la pared. ¿Esta es Gram positiva o Gram negativa? No. ¿Y esta es la Gram negativa o Gram positiva? Gram negativa. Esta de acá es la Gram positiva. Esta de aquí, MI, es la membrana interna. Y el peptidoglicano es en rojo. Este de aquí es la membrana interna y la membrana externa. ¿Ven la línea roja? Ese es el peptidoglicano. ¿Ya? Pero acá yo también decía, wow, este es más gruesa, este es más delgada. No, miren la línea roja. La línea roja es el peptidoglicano. Miren la línea roja acá. Ese es el peptidoglicano. Entonces, cuando hablamos de peptidoglicano en la pared celular, decimos que la Gram positiva tiene una membrana o una cubierta o un peptidoglicano mucho más grueso. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Enlaces en la pared, miren, los tipos de enlaces NAM.
en las gram positivas y en las gram negativas. Esto ya es bioquímica. Aquí se los muestro porque no estamos haciendo bioquímica, entonces sí me sirve para poder determinar la afinidad al momento de la tinción, para teñirlas, para tipificarlas, para la clasificación. Sí necesito saber la parte bioquímica, pero no la vamos a desarrollar haciendo las cadenas y esto, pero esto ya lo hicieron en bioquímica. Por eso es que necesitaban saberlo para pasar. Aquí lo vamos a nominar. ¿Lo ven? Listo. Esto nos va a servir para poder, para poder saber cómo es que se tiñe cada una. ¿Correcto? Listo. ¿Ven las diferencias entre las gram positivas y gram negativas? Lo vimos igual. Pectio-glicano, grueso. Miren el pectio-glicano, delgado. Esta es membrana plasmática. En las gram positivas tiene una membrana plasmática interna. En las gram negativas tiene membrana interna y membrana externa. ¿Ven? Ahí está. Otra vez lo mismo. La membrana de las gram negativas tiene una membrana externa con fosfolípidos y proteínas. El espacio periplasmático que presenta los proteoglucanos, ¿no?, que es la ureína, y tiene una capa delgada de pectioglicano que se está acá, delgada en gram negativas, gruesa en gram positivas, y la membrana citoplasmática que ustedes ven acá. Lipopolisacáridos son parte de la estructura de la envoltura de la membrana, presentes en las gram negativas como una lámina o membrana externa. Este lipopolisacárido, miren el anterior, ¿dónde está? ¿Dónde está el lipopolisacárido? Aquí, ¿correcto? La presencia de estos, miren, ¿ven estas tiras de 3 colores? Lipopolisacáridos. La presencia de estos en membrana nos van a definirse con el nombre de endotoxinas o toxinas termoestables. Presenta glucolípidos. Completa 3 regiones. ¿Se acuerdan? Miren, perdón, me pasé una. 3 regiones, morada, roja y verde. ¿Ya? ¿Listo? La parte morada es la parte roja y la parte verde. Y aquí la vamos a ver. Lípido A o endotoxina es la región o la fracción más interna, o sea, la de color, ¿se acuerdan? Verde, pegada a la membrana. El core o región intermedia, llamada poligosacárido medular, y la región distal, la morada, ¿no?, la más amplia, que es la cadena polisacárida. ¿Recuerdan? Entonces regresamos. La verde, la región interna o lípido A, la intermedia. ¿Ya es hora? No, todavía. Faltan 10 minutos. Sí. Pensé que era esto, me veo a las 12. Ya, ¿listo? Y la parte morada, que es la región distal o polisacárida, ¿ya? Descrita según lo que hemos visto. Las células que no presentan pared celular, tenemos a los protoplastos o esferoplastos. Cuando hay una desorganización total de la pared,
En los protoplastos suceden las gram positivas, y cuando quedan restos de membrana, ¿sí?, se llaman esferoplastos, y esos son derivados, o sea, la degradación o desintegración de la pared en las gram negativas. Estos son los ambos casos. Los protoplastos derivan de las gram positivas y es una desorganización total de su pared, y los esferoplastos derivan de las gram negativas con una desorganización parcial, quedan restos de pared. El espacio periplasmático, que se encuentra entre la membrana interna y externa, ¿sí?, está ocupado por, lo dijimos, por los peptidoglicanos. Es de tipo Poisson y fluctúa en el porcentaje del 20 al 40% del total de la bacteria, o sea, del total del volumen celular de la bacteria, ¿ya? Este espacio periplasmático va a participar, o su función es la osmorregulación. ¿Qué es la osmorregulación? Controla el volumen. ¿Listo? Estos componentes proteicos presentan el contenido de la región o espacio periplasmático presenta enzimas como la RNasa, presenta la penicilasa, presenta proteínas de transporte como la maltosa y proteínas de unión estímulos químicos. El citoplasma dentro de la bacteria, que presenta disperso el genoma, ¿no?, tiene como una composición un gel de alta presión osmótica, es finamente granular de aspecto, presenta ribosomas, es rico en ribosomas, formado por 85% de agua, presenta ribosomas y presenta el material genético y el plásmido. Son los tres componentes que van a estar inmersos en este gel, en este citoplasma: ribosomas, material genético, y el plásmido, que es un fragmento de ribosoma. ¿Sí? Los ribosomas presentan ARN. Este ARN tiene que ver con la secuencia para recomposición del material genético. ¿Perfecto? Acuérdense que a partir del ARN se va a formar el material genético. El nucleoide, el mal llamado nucleoide, que se llama o se conoce como el plásmido, ¿sí?, va a presentar una ligera o una envoltura de membrana que no presenta el material genético. Este plásmido, que está medianamente o ligeramente envuelto, recibe el nombre, por eso les digo, recibe el nombre de nucleoide, porque es un núcleo que no tiene la característica de núcleo, pero que tiene material genético envuelto. Acuérdense, cuando hablamos del núcleo, cuando el material genético está envuelto. Entonces, al plásmido también lo conocen como nucleoide, porque este presenta una fina membrana de envoltura, ¿ya? Por eso se le conoce también como nucleoide. Este es el que, a través del pili sexual, es el que va a transferir material genético entre bacterias. La endospora, miren, la endospora es la bacteria que va a formar una membrana, acá está, una membrana de proteoglicanos que le va a dar mayor rigidez y mayor
estabilidad o viabilidad, mayor tiempo de vida a la bacteria contra cualquier medio externo, ¿no? Que vaya en contra, que sea hostil a la bacteria. Normalmente cuando los microorganismos se defienden, una forma de defenderse es formando esporas. Entonces la espora tiene más tiempo de vida o más tiempo de duración porque es más rígida, más sólida, es más difícil de romper, de degradar, ¿ya? Entonces tenemos al material genético, la membrana citoplasmática, hasta ya la conocemos. Tenemos una envoltura llamada corteza o córtex, que es un proteoglicano. Tenemos además una segunda envoltura, que es la capa cortical. Esta envoltura, llamada capa cortical o cutícula, ¿sí?, es proteica, y esta va a ayudar a soportar el incremento en la temperatura externa. Y además otra envoltura más, acá en azul la vemos, que se llama el exosporio, que son glicoproteínas. Entonces estas tres capas que van a rodear a la bacteria, su membrana citoplasmática y el ADN interno, van a formar o constituir lo que se llama la endospora, que es una forma de que la bacteria se protege para tener mayor tiempo de vida, mayor viabilidad, mayor duración en un medio hostil. ¿Correcto? Es una forma de resistencia. No todas forman endosporas. Ya lo vamos a ver conforme vayamos viendo cada especie, vamos a ir describiendo. No todas forman endosporas. Aquí vemos nosotros la localización de la endospora. Es una protección ¿de quién? Del material genético. ¿Sí? Normalmente se forma en el extremo terminal o subterminal de la bacteria. Tiene forma ovalada o elíptica. Dependiendo de la especie se van a ver más o menos deformadas. Acá le ponen ejemplos, ¿no? Es una forma deformante en el Clostridium, no deformante en el Bacillus thuringiensis. Es la conversión de una célula vegetativa, la fase de crecimiento activo, a endospora. Esto cuando hay porogénesis. No todas las formas. Miren, acá se ven la ubicación en algunas especies diferentes. Lo que es la germinación o esporogénesis. ¿Cómo se ve? A veces en el espacio terminal o subterminal de la bacteria. Terminal o subterminal. Claro. Es una forma de proteger su material genético. Y después, cuando las esporas están en el medio ambiente, ¿cómo es que se vuelve a transformar a bacteria? Digamos que tú estás en un medio hostil. No hay humedad, no hay alimentos, no hay características que te permitan nutrirte y duplicarte. ¿Qué haces? Dices, voy a morir. Formo una endospora. Protejo mi material genético. Pero la endospora, o sea, lo que queda en la endospora, tiene una forma de contacto con el medio externo. Cuando ve que ya las condiciones dejan de ser hostiles, ya hay nutrición, hay todas las características para poder vivir y duplicarse, se pierde la endospora y otra vez la bacteria vuelve a su estado normal. Entonces, eso es lo que sucede, o sea, depende del medio en el que se encuentran para convertirse en endospora o para revertir el evento. Es igual que algunos parásitos. Algunos parásitos, por ejemplo,
no son viables en el medio externo como trofozoitos. Pero, ¿qué hacen? O sea, hay un medio, hay una forma en que ellos se encapsulan y se enquistan para salir al medio externo, sobrevivir un tiempo hasta que los vuelvan a ingestar. Y cuando se encuentran en un medio viable, se rompe la pared quística y otra vez sale el trofozoito. Es una forma de sobrevivir al medio externo. ¿Ya? ¿Puedo pasar? Ya acabo en un minuto. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Entonces ya, acá hablamos de las endosporas, con la composición de la endospora. Es ácido dipoclónico, dipoclorhídrico. Organismos que forman endosporas son estas especies. Esta es la forma en que se forma. Miren, esta es la formación de la endospora. Hay una división celular, hay un aislamiento, la formación de la endospora, la protección del material genético, y luego empieza la degradación de la espora dependiendo del medio en el que se encuentre para formar. Aquí está la esporogénesis, acá se forma la endospora. Este material genético se pierde, pero acá guarda material genético para luego volver a su vida. Fue la última, la demás era solo aplicación. Me faltó el tiempo, la otra semana lo vamos a tratar de